Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien el día de hoy. Les agradezco mucho por estar acá y espero que esta clase les sirva para avanzar en su proceso, ¿cierto?, de obtención de licencia clase C. Inclusive le puede servir también para otra licencia algunos de los conceptos que vamos a hablar durante este ciclo de clases, desde este lunes hasta este viernes o jueves. Creo que hay un feriado, no estoy seguro. Alguien me dijo que había un feriado el viernes, pero no sé si este viernes o el otro. ¿Ya? Pero bueno, los días que nos toque estar acá, vamos a estar, ¿cierto?, aprendiendo acerca de distintos conceptos relacionados a, primero, el funcionamiento de la motocicleta, después, normas y formas de conducir, ¿cierto? Y el último, vamos a estar viendo aspectos de seguridad, ¿cierto? Tanto de la motocicleta como del equipo que necesitamos tener para andar en nuestra motocicleta, ¿ya? Así que muy importante, queridos amigos. Dice, Dice, jaja, en esta unidad vamos a conocer el funcionamiento de la motocicleta en su interior, hablando del motor, el chasis y el resto de sistemas que la hacen funcionar. También trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas, neumáticos, frenos y espejos y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una motocicleta. Entonces, muy importante que el día de hoy nos vamos a poner a hablar acerca de la motocicleta. ¿Ya? Nos vamos a ir acá para abajo, vamos para abajo, vamos para abajo, vamos para abajo, y vamos a hablar acerca de la motocicleta. ¿Ya? La primera cosa que quiero ver el día de hoy es acerca de porque los neumáticos y las ruedas son increíblemente importantes en la conducción de la moto. Si el neumático Disculpen, al parecer se me cayó el internet. Ya, ahora sí, ahí hemos vuelto nuevamente. Discúlpenme, voy a ver si puedo hacer una mejora. Denme un segundo, por favor. Ya, hice una mejora ahí. A ver si mejora el tema del internet y no se cae. No sé si es de acá en realidad o es del Zoom, no lo sé. Pero me imagino que es de acá. Ya, ahora sí, sigo. Ya, dice, el estado de los neumáticos afecta mucho más en la conducción de las motocicletas que en automóviles debido a su menor ancho, por lo tanto, menor superficie de contacto, ya que son solo dos ruedas en comparación con las cuatro de los automóviles. Por esta razón, es fundamental que revise constantemente su presión y desgaste. ¿Ya? Es muy importante entender la ingeniería que hay detrás de las ruedas, ¿ya? Las ruedas son caucho, ¿cierto? Un material flexible, un material impermeable, ¿cierto? Digamos, el neumático. eh, un material fuerte también,
y que permite la adherencia, ¿cierto?, al pavimento. Entonces, el neumático es demasiado importante. En los tiempos que estamos viviendo, que las cosas están muy caras, me encantaría decirles que se compren siempre ciertos neumáticos de marca, neumáticos muy reconocidos, el mejor neumático del mundo, ojalá que se compraran, pero claro, es un poco difícil por temas monetarios, ya porque un neumático muy bueno y famoso en el fondo es un neumático caro, ya muy caro en muchas ocasiones. Pero si usted tiene la posibilidad de equipar su moto con neumáticos de muy buena calidad, hágalo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es algo que siempre va a sumar mucha seguridad a su moto. ¿Qué es lo que usted no tiene que hacer para empezar a andar con neumáticos en mal estado? Andar con neumáticos gastados, andar con neumáticos, cierto, que tengan grietas, que estén muy viejos, etcétera. ¿Ya? Ahora, no tengo tanta plata a lo mejor para comprar el neumático más caro del mercado, el mejor del mercado, el más seguro, más comprobado del mercado, pero sí, dentro del presupuesto que yo tengo, buscar la mejor opción, ¿ya? Y dentro de lo más, de la forma más fácil de explicarlo, la mejor opción va a ser una marca que ojalá sea, aunque no sea la más cara, pero que tenga algún tipo de reconocimiento, ¿ya? Si usted ve un neumático que no tiene ninguna marca, ¿ya? Que a veces vienen sellados, ¿cierto? No se ve ni una marca, no se ve nada, dude de ese neumático, ¿ya? En general, no es como que los neumáticos, aunque tú compres uno muy barato, no es como que se revienten a la primera, ¿ya? Pero sí hay que tener mucho ojo y mucho cuidado de estarlo revisando continuamente, ¿ya? Siempre, siempre traten de hacer la mejor elección posible, ¿ya? En una clase online, ¿ya? Es difícil que yo los pueda dejar así como expertos en comprar el mejor neumático que esté dentro de las posibilidades de cada uno, ¿ya? Pero sí entender, buscar información, buscar referencias. Muchas veces hay marcas que son, acá en Chile, son marcas baratas porque están entrando a veces al mercado, pero que en otros países se usan hace mucho tiempo y se sabe que son buenas. Gracias al Internet podemos encontrar referencias múltiples en distintos mercados para saber si lo que estoy pensando en comprar está más o menos cercano a algo decente, ¿cierto? Algo bueno. Entonces, importante, importante. En mi moto tengo solamente, ¿cierto?, dos puntos de apoyo y son dos puntos de apoyo, pero más chicos que una moneda de 100 pesos, ¿ya? Es realmente, es realmente algo increíble que las motos se puedan mantener pegadas al piso con puntos de contacto tan pequeños, ¿ya? Por eso es que los neumáticos deben ser de buena calidad, porque hay que aprovechar al máximo ese pequeño punto de apoyo que nos da la moto, ¿ya? Después dice, conducir con neumáticos en mal estado hace más difícil y riesgosa la conducción. La moto ya es peligrosa, no le sumemos más factores de peligro usando motocicletas que no están en buen estado. Después tengo neumáticos que están desgastados irregularmente, ¿ya? Es decir, el lado que está más gastado del neumático, ese manda para cambiarlo, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Puede ser que yo tenga el neumático completo, en buen estado, en perfectas condiciones, pero una parte del neumático está súper gastado. Esa parte es la que manda el resto para tener que cambiar y reemplazar ese neumático. Entonces, tengo conducir con neumáticos en mal estado hace más difícil y riesgosa la conducción. Después tengo desgastados irregularmente. Desgastados irregularmente. Tengo con ruedas desalineadas o desbalanceadas. Si yo tengo una rueda que no está perfectamente circular, es una rueda que va a provocar vibraciones, ¿cierto? Y esas vibraciones van a hacer que con el tiempo se echen a perder, ¿cierto?, los rodamientos eh, y la conducción vaya cada vez empeorando.
Después tengo con rayos sueltos o cortados. Cuando tengo ruedas con rayos, hay que entender que los rayos, que las ruedas con rayos se arman, ¿ya? Mire, si usted ve esta rueda que está acá, esta rueda es una rueda de aleación en una moto, ¿ya? ¿Se pueden doblar? Sí, se pueden doblar, pero la rueda en sí es una pieza completa. Cuando yo tengo ruedas con rayos, ¿ya? No sé si tengo una foto acá de una moto con rayos, vamos a ver. Parece que tenía una. Por aquí parece que había una. Por aquí. Ah, no, pensé que era este. No, 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 no hay ninguna con rayos. A ver, para abajo, vamos para abajo. Vamos para abajo, vamos para abajo. Ya. No, lamentablemente no tengo ninguna rueda con rayos. Vamos a pedir que pongan ahí en el tema de una rueda con rayos, ¿ya? Ya. Es importante entender, ¿cierto?, que necesitamos tener, en el caso de que tenga una rueda con rayos, que son como las motos que van a los cerros, que sirven para ir al cerro, como las enduro, ¿cierto? Las cross, ese tipo de motos, ¿ya? Bueno, en realidad, el rayo me refiero como al rayo de la bicicleta, ¿ya? Eso era, en realidad, era más fácil de lo que me compliqué en explicar. Esos rayos van atornillados, ¿ya? Y esas ruedas pueden sufrir también flexiones, etcétera, esfuerzos que pueden traducirse o terminar en que se quiebre un rayo, se quiebre la rueda, etcétera. Esos rayos debo revisarlos cada cierto tiempo, al menos cada mantención, revisar que los rayos no estén sueltos. Si los rayos están sueltos, debo apretarlos, ¿ya? Si veo que la rueda está desalineada, debo alinearla. Ya va a depender obviamente de los daños que tenga, cuánta reparación se le puede hacer a esa moto. Entonces, rayos desalineados, rayos cortados, rayos sueltos, hay que reparar. Ya se puede reparar, muchas veces se pueden reparar ese tipo de llantas, inclusive se pueden cambiar los rayos que están cortados, etcétera. Pero no hay que dejarlo así. ¿Por qué? Porque eso va a generar que esa rueda sea inestable. ¿Ya? Si ustedes me preguntan a mí, dependiendo para lo que yo quiera la moto, ya no soy experto en esto, pero esto lo voy a compartir desde mi experiencia manejando motos con rayos y manejando motos, ¿cierto?, con este tipo de llantas, ¿ya? Para mí este tipo de llantas como que se siente más estable a altas velocidades, ¿ya? Y las llantas con rayos, ¿cierto? Siento que se sienten un poquito menos estables, pero no sé si es algo, una percepción solamente, ya solo se los quiero comentar, ¿ya? Después dice que el conducir con neumáticos en mal estado hace. Ah, ya, eso ya lo leímos. Sí, que avisarme. Ya. Ya, después dice giro. Ahí sí, ahí tenemos que seguir. Giro. Es trascendental que la rueda trasera y delantera giren por la misma línea, ¿ya? Lo que puede no ocurrir después de que la motocicleta haya sufrido un siniestro, ¿ya? Lo que puede no ocurrir cuando la motocicleta haya sufrido un siniestro. ¿Qué significa esto? En las motos también hay una alineación, ya así como en los autos. Un poquito la diferencia es que esa alineación principalmente depende de partes que son fijas en la moto. Ya no es como que uno pueda correr un perno, vaya para acá y alinee la rueda. No, normalmente cuando hay una desalineación en la moto es porque hay un problema. Ese problema puede ser una pieza que está fallando, como un rodamiento, ¿cierto? O el basculante que esté torcido, o también, ¿cierto? Podría ser el chasis, ya que eso es como lo más grave, ya que el chasis esté torcido y al estar torcido el chasis, obviamente las ruedas, en vez de estar una atrás de la otra, va a haber una que va a estar un poquito más hacia el lado, un poquito más torcido, ¿ya? Entonces, es trascendental que la rueda trasera y delantera giren por la misma línea, lo que puede no ocurrir después de que la moto haya sufrido un siniestro, un accidente, un choque, ¿ya?
Y luego aquí hay algo que es bien, bien importante y que yo, la verdad que antes de estudiar este mismo temario, esta misma materia para la licencia, no sabía, ¿ya? Y eso que yo soy mecánico, ¿ya? Esa es mi profesión, mecánico automotriz, ¿ya? En el tema de los neumáticos, acá dice que los neumáticos nuevos provocan pérdida de control los primeros kilómetros. Es súper importante saber eso. Después de que yo vi esto acá, empecé a buscar, ¿cierto? Y efectivamente, los neumáticos, la primera capa del neumático no es tan adherente o no funciona tan bien como la segunda capa, por decirlo así. Como después de que el neumático ya gira, a eso me refiero. ¿Ya? Denme un segundo, por favor. Se me abrió la puerta, tengo mucho frío. La voy a cerrar y vuelvo de inmediato. Denme un segundito, ¿ya? Ahora sí, ya había una corriente de aire tremenda aquí que me tenía, pero loco. Ya, entonces hablamos del giro y estábamos hablando de los neumáticos nuevos. Entonces, cuando le pongo neumáticos nuevos a la moto, los primeros ciertos kilómetros debo andar suave, con cuidado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a lo mejor la moto no va a responder como respondía antes del cambio. Ahora, dependiendo cómo estaba mi neumático antes del cambio, puede ser que inclusive responda igual mejor. Pero después de que el neumático como que se cure, ¿cierto? Va a responder aún mejor. ¿Ya? Importante. Después dice, mida la presión en frío. Esto es una de las cosas más importantes que debemos entender acerca de los neumáticos. De hecho, de hecho, es importante saber que si yo no manejo bien las presiones de los neumáticos, ¿ya? Es posible que el neumático se deteriore antes de tiempo, es posible que el neumático cuando yo pase por un bache se reviente, ¿ya? Entonces es muy importante siempre controlar la presión de los neumáticos. ¿Y cómo controlo la presión de forma eficiente? Una forma fácil de hacerlo, queridos alumnos, es que usted se compre un medidor de presión de neumáticos. Con el medidor de presión, usted va a poder saber cuánta, cuánto aire tiene su neumático antes de salir de la casa. Es decir, cuando el neumático está frío. ¿Ya? Ahí usted mide, por ejemplo, puede ser que sea, no sé, pues, 20 PSI, 30 PSI, 40 PSI, va a depender. Esta unidad de presión, de medida de presión, no tiene que ver con la cantidad de aire que tiene el neumático adentro. Es decir, puedo tener un neumático así de chiquitito y tener 40 PSI, y tener un neumático gigante y también tener 40 PSI, ¿ya? Porque no tiene que ver con la cantidad de aire que hay dentro del neumático. Tiene que ver con qué tan apretado está ese aire dentro del neumático, ¿ya? No con la cantidad total de aire. Entonces, cuando yo hablo de la medición de la presión del aire, ¿por qué se tiene que hacer en frío? Porque cuando el neumático está caliente, su presión va a cambiar. Y normalmente la presión que nos van a dar como referencia va a haber sido dada en frío. ¿Ya? Estandarizado se midió en frío. Entonces,
El calor, cuando el aire está caliente, el aire se hincha y va a generar más presión. Pero nosotros tenemos que medir cuando está frío. Ahora, ¿qué es la otra cosa que nosotros deberíamos tener? Todos los que tenemos auto, moto, neumáticos en la casa, algo neumático, deberíamos tener un compresor. Hay unos compresores pequeñitos ahora que venden, perdón, hay unos compresores pequeñitos que venden y con esos compresores yo puedo cargar aire en la comodidad de mi casa, ¿cierto? Conectarme a la batería y cargar aire, ¿ya? ¿Puedo hacerlo en una bomba? Por supuesto que sí, pero a veces en la bomba no vas a llegar con los neumáticos fríos. Ahora, si hay una bomba al lado de tu casa, bacán, porque ahí vas a poder ir y no se va a alcanzar a calentar, ¿cierto? El neumático para que tenga una buena medida de presión. Recuerda, si tú no respetas las presiones de tu neumático, puede pasar de que el neumático dure menos o inclusive que tengas algún tipo de accidente. Entonces, neumáticos nuevos, problemas, ¿cierto? Hay que darle un poquito de rodaje. Medir presión siempre en frío. Esto va a asegurar que el neumático trabaje muy bien y que sirva y no se eche a perder por mucho más tiempo o por muchos más kilómetros. Ojo, las presiones de los neumáticos, si hay que variarlas, eso debería aparecer en el manual del fabricante. Por ejemplo, hay fabricantes que pueden recomendarte que cuando vas solo uses esta presión y cuando vas acompañado uses un poquito más de presión en el neumático trasero, ¿ya? Pero eso depende de cada fabricante. Entonces, presión normal en invierno y algo menor en verano. Después tenemos medición en frío. Dice, el neumático debe llevar por lo menos 2 horas sin rodar o menos de 3 kilómetros rodando a velocidad moderada. El neumático debe llevar por lo menos 2 horas sin rodar o menos de 3 kilómetros rodando a velocidad moderada. Después tenemos la presión. Ese es el tema de medición en frío, es como el estándar para considerar que el neumático está frío, ya valga la redundancia. Después, un neumático sobreinflado, es decir, que nosotros lo inflamos más de la cuenta, dice que, ¿cierto?, desgastará excesivamente la banda de rodadura central y disminuirá su adherencia. Y disminuirá su adherencia. Es decir, un neumático demasiado inflado va a hacer que la moto se maneje peor, ¿ya? Además de eso, nosotros debemos entender que los neumáticos son parte importante del confort, de la suspensión y de la amortiguación de impactos, perdón, y de la amortiguación de impactos en la moto. Cuando tú pasas por un hoyo, cuando pasas por una piedra, el neumático hace esto. Y eso hace que para ti no sea tan duro el golpe, ¿ya? Es una parte muy importante del neumático de las suspensiones en cualquier vehículo. Ojo. Ya, entonces dice, mide la presión siempre en frío, el calor del aire se dilata y entonces la presión es más alta. Presión normal en invierno y algo menor en verano. Después tenemos la medición en frío, después tenemos la presión, ¿cierto? Que eh, sabemos que el neumático no se puede inflar más de lo que te indica el fabricante. Y tampoco se puede inflar menos de lo que indica el fabricante. Fíjate que acá dice que un neumático sobreinflado sufrirá deformaciones excesivas en respuesta a los esfuerzos aplicados, lo cual puede llevar a una explosión. En los camiones se da bastante que los neumáticos explotan. Ya van andando y ¡pam! Y es un gran estruendo cuando esto pasa. Siempre un neumático que explote es un gran estruendo, ¿ya? Por eso hay que cuidar de que esto no pase.
¿Cómo hacemos que esto no pase? Respetando la medición de presión, respetando las presiones que necesitamos, ¿ya? Además de eso, ¿cierto? Necesitamos, ¿cierto? En los neumáticos de cualquier tipo, voy a tener un tiempo de duración. Ese tiempo de duración es de máximo 5 años, ¿ya? El neumático se mantiene en buenas condiciones por 5 años. Hoy, perdón, me está atacando Morfeo, pero así terriblemente, discúlpeme. El neumático, ¿cierto? Dura 5 años. No quiere decir que después de los 5 años usted va a salir al 5 años un día y se va a reventar el neumático. No, pero a los 5 años ya se entiende que el neumático se empieza a degradar rápidamente y que es necesaria su sustitución para tener un servicio excelente en el neumático. ¿Ya? Después tenemos, ¿cierto?, la falta de aire. Así como que sobre aire, la falta de aire también es dañina para los neumáticos. Dice, le será más fácil detectar un neumático subinflado, debido a que se manifiesta con una dirección pesada e inestabilidad de la moto. A esto le llamamos zigzagueo. Además, se observará un desgaste solo en los extremos de la banda, ¿ya? Y acá tenemos una imagen muy representativa, ¿cierto? Para saber qué es lo que pasa con los neumáticos con mucha, ¿cierto? Exacta o poca presión, ¿ya? Este monito, ¿cierto? Es un monito muy antiguo. Yo estudié mecánica en el año 2004. Imagínense ya 20 años de que entré a estudiar mecánica y ya me pasaron este tipo de monito, no sé si es exactamente el mismo, pero este tipo de monito que muestra, ¿cierto? Cuando yo tengo una presión correcta, tengo un neumático asentado en el piso, pisando de forma correcta. Cuando yo tengo un neumático con poca presión, me muestra, ¿cierto?, que el neumático va a hacer más fuerza en esta zona y esta zona, ¿cierto?, va a disminuir la presión en esta zona, ¿cierto?, la adherencia, y que me voy a apoyar solo aquí y aquí, es decir, que voy a tener una adherencia muy pobre, ¿ya? Además que en este caso la moto se va a ir para todos lados. ¿Por qué? Porque estas paredes no van a estar firmes, sino que se van a estar moviendo continuamente porque no hay una presión que afirme por dentro, ¿cierto?, al neumático. Aquí hay una presión, unas flechas que están empujando hacia todas las paredes del neumático. Aquí también hay unas flechas que están empujando hacia todas las paredes del neumático. Aquí también, pero muy poquitas y muy débiles, ya por lo tanto el neumático se empieza a deformar. Después tengo cuando hay un exceso de presión en el neumático. ¿Qué pasa ahí en ese exceso de presión? Pasa que en esta zona de acá, ¿cierto? Voy a necesitar, en esta zona de acá, voy a necesitar, ¿cierto? Mayor tiempo, por ejemplo, para frenar. ¿Por qué? Porque aquí el neumático se está agarrando muy poco al piso, ¿ya? Entonces, aquí yo necesito regular la presión, aquí solamente necesito, no, perdón, aquí solamente necesito, ¿cierto? Soltar presión del neumático y voy a llegar a esto, ¿ya? Entonces es importante inflar y medir para que quede en esta condición y no en esta y no en esta, ¿ya? Muy importante, queridos alumnos. Ahora vamos a hablar de los surcos y de la profundidad que tienen que tener estos surcos. Dice profundidad de los surcos. Una buena profundidad de los surcos de los neumáticos es importante, principalmente cuando conduce por pavimento mojado. Menor a 1,6 milímetros es situación de peligro. Una profundidad de surco de menos de 1,6 milímetros, que es la normativa internacional mínima de los surcos del neumático, ¿cierto?
dice que indica que será necesario un cambio de neumáticos con una profundidad bajo los 3 milímetros, ya existe riesgo severo de hidroplaneo. Después vamos a explicar lo que es el hidroplaneo, ¿ya? Pero ojo, 1,6 milímetros es lo mínimo que tiene que tener de profundidad el surco del neumático, ¿ya? Si yo tengo 3 milímetros, ya estoy en problemas. Ya tengo riesgos severos, ¿cierto?, de tener un accidente, sobre todo en piso mojado. En piso seco no hay mayor problema si yo llegara al 1,6. Pero en piso mojado, ya bajo los 3 milímetros de profundidad, ¿cierto? Eh, puedo tener alguna clase de problema. Ojo con los neumáticos que vienen montados en las motos. Esto es para que ustedes mismos le echen un ojito. Ya no es algo que yo he comprobado en, en la realidad, por decirlo así. ¿Ya? Pero estuve leyendo algunos temas por ahí que decían que a veces hay algunas marcas que pueden poner neumáticos en motos, pero que se fabrican con una medida pequeña, ¿cierto?, de profundidad en los neumáticos. Más pequeña que cuando ese mismo neumático, a lo mejor la misma marca, el mismo modelo, misma medida, viene o lo compramos, digamos, por fuera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los neumáticos son caros. Entonces, para poder ajustar precios, algunas marcas lo que hacen es achicar, ¿cierto?, la cantidad de carne que trae el neumático, por decirlo así, para gastar. Por lo tanto, esos neumáticos que vienen equipados nuevos en las motos van a durar menos tiempo antes de que lleguen a estas medidas críticas. ¿Ya? Ojo, entre medio de los surcos de los neumáticos hay unos cerritos. Imagínate que tengo un surco así, un surco como ese, largo, ¿cierto? Pero entre medio de ese surco, en una parte hay un cerrito. Normalmente ese cerrito indica 1,6 milímetros e indica el desgaste máximo del neumático. Ya, entonces, una profundidad de surco de menos 1,6 milímetros no debería usarse. Si yo tengo un neumático que ya llegó al 1,6, entonces ese neumático no se debería usar. Contacto con el suelo. Contacto con el suelo. El riesgo de perder el contacto con el suelo a causa de una cuña de agua, que es lo mismo que un aquaplaning, que se forma delante de las ruedas, aumenta si los neumáticos están desgastados. Eso es lo más importante que estamos explicando ahora. 3, dice frenazos. Los frenazos violentos y el giro del neumático sin fricción pueden desgastarlo fácilmente en poco tiempo. ¿Ya? Los frenazos violentos y el giro del neumático sin fricción pueden desgastarlo fácilmente en poco tiempo. 4, condiciones de manejo. Aquí quiero explicar algo antes de seguir. Bueno, frenazos violentos sabemos lo que es, pues frenar de golpe, chantar la moto, arrastrarla, bloquear la rueda, etc. Pero cuando hablo del giro neumático sin fricción, se refiere a que mover el manubrio, ¿cierto? Cuando la moto no se está moviendo, no está avanzando. ¿Por qué? Porque ahí estoy desgastando más el neumático. Yo tengo hijos y tengo igual algunas motos en la casa. Entonces a veces mis hijos se suben a la moto y en el manubrio empiezan para allá, para acá, para allá, para allá, para allá. Y yo no la muevo la moto en mucho tiempo, a veces en un año no muevo una moto. Y ellos para allá. Entonces de repente muevo la moto y en esa parte que estaba el neumático girando, se nota que se produjo un desgaste solamente con el movimiento del manubrio, ¿cierto? Sin que la moto se esté moviendo. Además, me deja manchado, ¿cierto? El piso con negro
y esa parte negra obviamente es caucho que se desprendió y que ya no tengo disponible para usar en la calle. Por eso es que debemos tratar de cuidar, almacenar, ¿cierto?, las motos de la forma más óptima posible para que nos dure lo más posible también. Ya, entonces tenemos cierto frenazo violento, giro del neumático sin fricción, pueden desgastarlo fácilmente en el tiempo. Condiciones de manejo. Dice, el desgaste depende de las condiciones de manejo. Es decir, a mayor velocidad, mayor temperatura de la vía o mayor cantidad y brusquedad de las aceleradas y frenadas, mayor desgaste. Después tenemos 5, temperatura. También es requerida una cierta temperatura de los neumáticos para su óptimo agarre. Temperatura que generalmente se alcanza después de haber circulado unos minutos. ¿Ya? Súper importante. Condiciones de manejo, importante. Temperatura, importante. ¿Ya? Importante, importante, importante. En los neumáticos, en la conducción, todo suma y todo resta, ¿ya? Así que hay que tratar de todos los puntos cuidarlos al máximo. Y ahora vamos a explicar un poco mejor lo que es el aquaplane. Dice que este fenómeno ocurre cuando se forma una película de agua entre el neumático y el asfalto. La presencia de un charco, por ejemplo, o en la presencia de un charco, por ejemplo, provocando una pérdida parcial, es decir, un resbaloncito, o total, un resbalonzote, ¿ya? De adherencia y, en definitiva, del control del vehículo. Se debe a que a cierta velocidad los surcos del neumático no logran evacuar una cantidad suficiente de agua, ¿ya? Importante. Mientras menor es la profundidad de los surcos, más probabilidades hay de que esto ocurra. En la motocicleta el peligro es mayor que en el del automóvil, ya que el aquaplaning en una sola rueda probablemente desestabilizará el vehículo provocando la caída de su conductor. Súper importante, queridos amigos, hablar del aquaplaning. El aquaplaning es que cuando está mojado el piso, y aquí quiero ser muy tajante, porque que esté mojado no significa que está lloviendo. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces hay conductores de moto que le ponen a su moto neumáticos de pista lisos para andar en la calle. ¿Por qué? Porque a lo mejor se ven más bonitos. Yo lo encuentro que se ven súper bonitos. ¿Ya? Se ve atractiva la moto cuando uno le pone neumáticos lisos, se ven más grandes, etc. Pero eso no está bien. ¿Por qué no está bien? Porque ese neumático, si pasa por el agua, como no tiene líneas, genera de inmediato aquaplaning, resfalo al suelo. ¿Ya? No, pero es que los pongo solo en verano. En verano, en muchas partes abren los grifos y en muchas partes hay mucha agua en la calle. En verano la gente riega, en verano, qué sé yo. Puede haber por algún motivo agua en la calle aunque no llueva. El aquaplaning puede suceder siempre que haya agua en la calle. ¿Ya? Entre más agua, obviamente, más probabilidades de que esto suceda. Si yo voy, la moto va andando, está el pavimento, hay agua encima, pasa tan rápido la rueda que no alcanza a hacer contacto la rueda con el pavimento. Por lo tanto, el agua actúa como un lubricante y hace que la rueda no tenga adherencia. Al perder la adherencia, no tengo control sobre el manubrio, no puedo doblar derecha e izquierda. La moto deja de responder y nos vamos al suelo. Recuerda, en las motos tenemos muy pocos puntos de contacto. En los autos tenemos 4 puntos de contacto. En las motos solo tenemos 2 puntos. Si perdemos uno de ellos, probablemente vamos a terminar en el suelo. Entonces, ¿cuál es el consejo? Siempre neumáticos en buen estado. ¿Por qué? Porque las líneas del neumático actúan como una canaleta. Cuando el neumático va pasando y va pisando el agua, esas canaletas hacen que el agua salga hacia afuera con velocidad de forma violenta, ¿ya?
y hace que sea más fácil para el neumático llegar a penetrar la capa de agua y poder apoyarse en el piso. ¿Qué significa eso? Que voy a mantener el control por más tiempo. Ahora, ojo, entre más rápido voy, más posibilidades hay de que haya este fenómeno, de que salga este fenómeno y de que yo tenga un problema, que me caiga, que me saque la mugre, etcétera. ¿Ya? Así que pongamos claro, ¿cierto?, lo que debemos hacer, queridos alumnos. ¿Ya? Les mando a todos un gran abrazo. ¿Ya? Todavía queda hora, me adelanté un poquito, ¿ya? Vamos a darle, hoy día le vamos a dar hasta las 6, ¿ya? Así que eso. Importante entonces la profundidad de los neumáticos. Si usted tiene 1,6 milímetros, usted tiene que cambiar ese neumático. ¿Y cómo se mide? ¿Cómo sé cuánto tiene? Súper fácil. Miro los indicadores de desgaste, si ya están al ras de la banda de rodadura, entonces estoy muerto, tengo que cambiar los neumáticos. Si lo quiero medir, se hace con un profundímetro y venden unos profundímetros que no son muy caros, que son los que usan en las revisiones técnicas y se permite, ¿cierto?, que yo pueda trabajar con ellos, ¿cierto?, para que sepa cuánto es la medición de profundidad. Miren, aquí van los surcos del neumático. Este es un neumático de auto, pero muy parecido en un neumático de moto. Se fijan que hay unos surcos como principales. Ya, en esos surcos principales, entre medio del surco, hay como un cerrito. ¿Ya? Ese cerrito es un indicador de desgaste. Si ese cerrito queda al mismo nivel que el resto de la banda de rodadura, entonces yo necesito cambiar, ¿cierto? Cambiar el neumático. ¿Ya? Los rodamientos o cojinetes de la rueda necesitan engrase para rodar con facilidad. Al lavar su motocicleta, cuide los cojinetes damper de las ruedas porque pueden romperse si no están suficientemente engrasados. La rueda de tracción o rueda motriz en una moto es siempre la trasera, por lo que sufrirá un mayor desgaste, ¿ya? Las ruedas motrices, es decir, las que generan el giro para que el vehículo se mueva, en algunos vehículos, en la mayoría de los vehículos, las ruedas delanteras, en la mayoría de los autos, perdón, mejor me corrijo, ¿ya? Y en las motos, en la inmensa mayoría, por no decir que en todas, es la rueda trasera. ¿Por qué se gasta más? Porque es la que va haciendo fuerza y micrométricamente, ¿cierto? En una medida muy pequeña se va arrastrando la rueda. Cada vez que la rueda se arrastra, va generando más desgaste. Y si yo acelero más rápido, la rueda más se arrastra y más desgaste genera. Si yo freno y arrastro la rueda, más desgaste se genera. ¿Ya? Luces. ¿Qué luces debemos tener en una moto? Dice, las luces son importantes porque no solo permiten que usted pueda ver, sino también permiten que a usted lo vean, lo permiten a usted hacerse visible para el resto de los usuarios de la vía. Hay sistemas que incluyen las luces LED y luces de descarga de gas. Importante, siempre debe mantener encendidas sus luces fijas. Además, cuando cambie una ampolleta quemada, reemplácela por de similares características. Entonces, ¿qué me dice acá en los pocos minutos que nos quedan? Todas las luces deben estar funcionando bien. Existen luces LED y también existen luces de xenón. Las motos más comunes traen luces halógenas, ya que se pueden cambiar, ¿cierto?, por luces LED o por luces de xenón, pero siempre cuide de que las luces que usted ponga no molesten al resto, es decir, que no sean demasiado potentes y que estén bien alineadas. Hay videos en YouTube que permiten, ¿cierto?, aprender a alinear las luces de los vehículos, ¿ya? Siempre debe mantener las luces de su moto encendida, ¿ya? Día o noche, es una normativa. Motos del 2002 hacia adelante, todas deben tener luces de encendido automático. Es decir, parte el motor, se prenden las luces al tiro, ¿ya? Cuando cambie una ampolleta, preocúpese de que la ampolleta sea exactamente igual a la que usted sacó. ¿Por qué? Porque si usted pone una ampolleta que sea de más watt o que sea un poco más grande, el exceso de temperatura podría inclusive derretir las micas. Así que ojo ahí con ello.
Ojo, que la legislación establece para los vehículos motorizados de 2 o 3 ruedas, es decir, motocicletas, la obligatoriedad de tener las siguientes luces. En la parte delantera, solamente la normativa me exige un foco que permita proyectar las luces bajas y altas de color blanco o amarillo. Y en la parte trasera necesito una luz roja fija, además de una luz de freno, que también es roja, pero que solo se va a prender cuando apretemos el freno, y 2 luces destellantes de viraje. ¿Ya? Eso es lo que me exige para la parte trasera. Además, dice que también se exige la legislación que la circulación de las motocicletas, motonetas o motos para todo terreno de 4 ruedas y otros vehículos motorizados similares de 2 o 3 ruedas se efectúe en las siguientes condiciones de seguridad. Y eso es que tenga reflectantes amarillos adelante y reflectantes rojos atrás. ¿Ya? Eso pueden ser de cualquier medida, pueden ser micas, pueden ser autoadhesivos, pero que los tenga adelante y atrás. Eso, queridos amigos, por el día de hoy. No nos queda tiempo, cuídense mucho. Yo soy Ricardo Cornejo. Esto es practicatest.cl. Voy a dar de responder esto que dice acá, que no lo había visto antes. Discúlpeme, no había mirado el chat. Dice, hola, si quiero dar el examen práctico y la moto, por ejemplo, tiene 1,6 milímetros de grosor en las ruedas o una de ellas, la moto sería rechazada en la revisión técnica. Si el instructor mira y se da cuenta de eso, es posible que no te haga la prueba, ¿ya? Pero normalmente no es motivo para que no te lo haga. Pero si el instructor lo ve, el vehículo está en condiciones inseguras, entonces ¿podría negarse a hacer la prueba? Sí. Eso, querido Benjamín. Y si están lisas, también. Si el instructor se da cuenta de que están lisas, podría decirte que no te va a hacer la prueba en esa moto porque no reúne las condiciones mínimas para poder circular en la calle. Eso, amigo Benjamín. Que estén muy bien, cuídate mucho, nos vemos. Chao, chao. Para todos, gracias por todas sus reacciones, ¿ya? A todos los que van a estar viendo esto en YouTube. Recuerden que yo soy Ricardo Cornejo, que esto es practicatest.cl, que les vaya muy, muy bien, ¿ya? Y a todos los que están viendo esto en horarios diferidos en nuestra plataforma. Nos vemos, chao, chao.